analizar porque tiene frases impresionantes. Y yo te quisiera comentar un par de cosas que como senadora yo viví. En este intento de contrapesos, por ejemplo, se había logrado crear el servicio profesional de carrera. Y más o menos se implementó, pero luego llegaron los gobiernos y pues empezaron a quitar a los que estaban porque querían poner a los suyos. O sea, esta idea de si no son los míos, entonces no puedo gobernar, y pues algo que creo que empezó a funcionar en algunas dependencias como el INE, bueno, instituciones como el INE, había funcionado, y hoy pareciera que se está terminando el servicio profesional de carrera, y eso sí que a mí me da mucho temor. Entonces, preguntarte, pues, ¿por qué? ¿Por qué no respetaron los gobiernos mismos que habían aceptado estos contrapesos? Pero a mí el que me impresiona es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de alguna manera pues quedó inconcluso, pero se tomó la decisión de desmantelarlo al no nombrar los comisionados del INAI. Pues estuvimos sin rendición, sin transparencia semanas, porque pues no había 5 comisionados hasta que la Corte tuvo que intervenir. Y cosas como el IFT y la COFESE, que más o menos el nombramiento de estos comisionados no recaía en su totalidad del Ejecutivo, sino el Banco de México, el INEGI y en su momento el Coneval, que ya no existió, nombraban y mandaban las ternas, pero el Ejecutivo simple y sencillamente no las quiso mandar. O sea, entonces, y bueno, lo de la Corte ya que te cuento, 2 rondas en el Senado y pues la tercera el presidente ya sabe pues que nombra al que quiere. Entonces, ¿en qué momento le tendríamos que quitar tanto poder al presidente para evitar estas salidas que tuvo al final para quitar los contrapesos que se habían construido, simplemente dejando de enviar nombramientos, y los 70 y tantos que están en el Senado, que son el contrapeso para él, pues su partido no lo saca? Entonces ahí la pregunta es concreta, ¿qué nos falló en estos contrapesos que diseñamos, que al final no fueron contrapesos? Y pues si alguien más quiere hacer una pregunta, obviamente yo comparto y yo presenté la iniciativa de gobiernos de coalición, no puedo hacer ningún comentario sobre esa iniciativa por los momentos que estamos viviendo, pero sí dejar clara mi empatía con este concepto y mi decisión de estar absolutamente de acuerdo con que México ya no requiere un presidencialismo, pero sí creo que habíamos avanzado algo y retrocedimos en los pasados 5 años absolutamente, como fue la Comisión de Derechos Humanos, donde se robaron 2 votos y acabaron nombrando a quien se les dio la gana. Muchas gracias por la pregunta. El servicio profesional de carrera, y lo hemos visto en muchos países que lo tienen y que lo observan en distintas de sus ramas de la administración pública. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita en Brasil, Itamaraty, en lo que es el servicio diplomático, representa en efecto un dique en contra de la concentración del poder, porque el Estado ya ha invertido una gran cantidad de tiempo y recursos en la capacitación de ese ejército de personas que están ampliamente dotadas de el entrenamiento suficiente para cumplir su función. Son servidores públicos del país que fueron capacitados con mucho esfuerzo y con mucho tiempo. Desde el momento en que se desmantela el servicio profesional, lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Servicio Exterior Mexicano, en donde se están nombrando cargos de embajadores y cónsules a personas sin ninguna experiencia diplomática, al extremo ya irrisorio de que el reciente embajador ante Noruega aceptó públicamente que carecía de mérito alguno para ser embajador. Entonces, esto evidentemente con la fórmula de 90% de incondicionalidad y 10% de capacidad, no hace otra cosa más que desbaratar
el servicio profesional de carrera, que representa, además de un dique al excesivo poder del Ejecutivo y su concentración, un gran beneficio a la sociedad y al pueblo al darle el servicio que espera y que merece. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a una amiga, compañera, que fue consejera presidenta del Instituto Federal Electoral, fue comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, del IFAI, pues es catedrática, ha sido catedrática de la UNAM. En la OEA participó con el grupo redactor de la Ley Modelo de Transparencia y Acceso a la Información y actualmente es investigadora de tiempo completo, igual que Emilio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hace poco, junto con un grupo de personas, firmaron un documento, un manifiesto a la nación. El manifiesto, ustedes lo conocen, se llamó Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Y una frase de nuestra ponente que quiero reiterar: negar el pluralismo de nuestro país es la mejor manera de amenazar la democracia. Le doy la palabra, hasta por 15 minutos, a María Marván. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos muy acostumbrados a decir es un honor, pero créanme, es un honor estar en esta mesa. Xóchitl, muchísimas gracias por esta convocatoria. Me parece fundamental discutir lo que es un gobierno de coalición y me alegro muchísimo de compartir la mesa con Mariclera Costa, con Emilio Rabasa, con Manlio Fabio Beltrones y por supuesto también con Enrique de la Madrid. La pregunta es, ¿qué es un gobierno de coalición y por qué lo necesitamos? ¿O qué ganamos trascendiendo hacia un gobierno de coalición y no quedándonos en una coalición electoral? Estamos muy acostumbrados a las coaliciones electorales. Las coaliciones electorales llegaron a nuestro país en el lejanísimo 1988 y a partir de ahí se han hecho costumbre. No ha habido elección presidencial en la que no haya alguna suerte de coalición electoral, más coaliciones electorales que candidaturas comunes. Y ahora lo que nos proponemos discutir en esta misa es discutir por qué una coalición electoral tiene que pasar de coalición electoral a una coalición de gobierno. La respuesta corta, la respuesta sencilla, que por supuesto abundaré, no les dejaré nada más con la respuesta corta, es porque las coaliciones electorales no hacen sentido sin coaliciones de gobierno. Son una trampa. Son una trampa para el electorado y son una trampa para los partidos miembros de la coalición. Cuando uno va junto a una elección, cuando uno va con diferentes partidos, tratando de voltear a ver también a la sociedad civil, es porque debería de existir, y creo que para eso estamos aquí, un proyecto de gobierno incluyente, inclusivo, que parta del reconocimiento de los otros y a partir de las cuestiones comunes se genere un verdadero gobierno mancomunado. Las coaliciones de gobierno ya entraron a nuestra Constitución y es importante reconocerlo. La reforma electoral del 2014, después de prácticamente 21 años de gobiernos divididos, hubo una gran reforma política, fue la que nos llevó al Instituto Nacional Electoral, sustituyendo al Instituto Federal Electoral, y ahí entró
la posibilidad de el gobierno de coalición. Pero fíjense ustedes, y hasta parece una contradicción, sobre todo después de haber escuchado a Emilio Rabasa. ¿Dónde está el gobierno de coalición en nuestra Constitución? En el artículo 89, que define las facultades presidenciales, es decir, las facultades del presidente. Es decir, se acepta la necesidad del otro siempre y cuando el presidente, la presidenta lo reconozca, lo quiere y lo lleve hasta sus últimas consecuencias. Así han sido los 21 años de gobierno dividido de 97 a 2018. Avances importantes en división de poderes, avances importantes en reconocimiento del pluralismo, pero miedo terrible de romper con el presidencialismo autoritario. Y hay que reconocerlo, porque ahora se requiere de una gran valentía para romper con eso. El artículo 89, mantiene como prerrogativa del próximo presidente, de la próxima persona que ocupe la presidencia, formar o no un gobierno de coalición. Es decir, tenemos en este momento, y hay que reconocer la realidad política e histórica en la que estamos, dos grandes coaliciones encabezadas por dos mujeres que ahorita, gracias al barroquísimo modelo de comunicación política, no podemos decir candidatas, no podemos decir que son guapas, no podemos decir que son feas, no podemos decir una cantidad de cosas completamente absurdas, pero todos y todas las que estamos en este lugar sabemos de quién estamos hablando. Una coalición planteada ya frente al INE con un convenio de coalición electoral que está preocupada por formar una coalición de gobierno, y otra coalición que en realidad lo que está buscando son compañeros de fórmula que le den votos pero que no opinen. Veamos hacia dónde queremos caminar y cómo podemos caminar con esas personas que no son candidatas pero que son candidatas. Y espero que con esto no te multen, Xóchitl. ¿Qué requiere la presidencia o la persona que gane la presidencia? Elaborar un programa y elaborar un convenio de gobierno de coalición. Es decir, este tiene que ser posterior a haber obtenido el triunfo, y en donde supongo tendrá que sentar a sus compañeros de aventura para realmente generar esta coalición necesaria para gobernar. Muchos de nosotros sabemos que hace muy pocos días murió una persona muy querida de nosotros, compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto de Emilio como mía. Su penúltimo artículo en el Universal, estoy refiriéndome por supuesto a Sergio García Ramírez, hablaba sobre el momento tan grave y tan definitorio que estamos justamente en el gobierno de coalición. Dedicó este artículo al gobierno de coalición. Me voy a permitir leer dos párrafos, uno ahorita y otro hasta el final. Empieza la cita. El gobierno de coalición llegó a nuestro texto constitucional sin gran prestancia y ahí permanece sin regulación secundaria que detalle la forma de establecerlo y desempeñarlo. Pero esto no significa que sea imposible generar una coalición gobernante. Subrayo gobernante, esto lo subrayo yo, no don Sergio. Y mucho menos que la propuesta se deba abandonar en esta difícil etapa de la vida política de nuestro país. Por el contrario, nos hallamos claramente ante la necesidad y posibilidad, también subrayo yo, posibilidad de formalizar a través de un ejercicio de lucidez y voluntad un gobierno de coalición que nos aleje de inminentes fracasos que tendrían un alto precio para la nación. Fin de la cita.
En última instancia, lo que hay que reconocer es que en este momento histórico no hay lugar para el egoísmo ni para el partidocentrismo, en donde las vanidades personales, las vanidades partidarias se impongan a la necesidad de un gobierno de coalición. No hay democracia, no hay gobierno democrático sin control de poderes, sin división de poderes, sin alguna forma de distribución del poder. Ya nos los decía Emilio. El gobierno de coalición es mucho más. El gobierno de coalición es compartir el poder, es de verdad, a calzón quitado, generar un proyecto común por el bien de la nación, ese que parece que no existe. Hay que reconocer que gran parte de la resistencia a los partidos políticos viene porque después de haber logrado con muchísimos esfuerzos el pluralismo en el país, los partidos voltearon más a ver sus intereses que el interés de toda la ciudadanía, de toda la comunidad, de todo el pueblo, y no de ese pueblo que los líderes populistas hablan en una relación de ellos y nosotros, en un pueblo que nos incluye a todos, como personas, como individuos, como asociaciones civiles, como asociaciones políticas, como personas, como gobernantes, por un futuro mejor en este país. Hay que reconocer que el gobierno de coalición exige desde la Constitución especificar en las causas del convenio las causas de disolución. ¿Para qué? Para no caer en la tentación, para desde el principio hacer un acuerdo real, un acuerdo de gobierno, un acuerdo que impulse el futuro del país con las mejores y los mejores hombres. No se trata de hacer un acuerdo secreto, escondido, donde repartamos puestos sin atreverlo a hacer, ni modo, me dejó marcada el IFAI, de cara a la ciudadanía, convenios que sean claros, que de entrada se presenten, que se sometan a discusión y que por lo mismo se honren. Creo que en ese sentido tenemos que repensar los gobiernos de coalición como un pacto no solo confesable, sino del que estemos profundamente orgullosos. Veo una gran cantidad de prensa, se los digo de corazón, compañeros de la prensa, me encantaría mañana poder ver reflejada la realidad de lo que está sucediendo en esta mesa. Muchísimas gracias y Jesús todo. Muchas gracias. Me gustó esto de que sea público lo que se acuerde, y creo que esto debe ser de cara a los ciudadanos. Y justo ahí es a donde yo te quisiera preguntar, ¿qué papel juegan los ciudadanos, los que no tienen partido, en este gobierno? Porque a mí me parece que esa es la cuarta pata de este proyecto. Obviamente son 3 partidos políticos y los ciudadanos que quieren verse representados en este gobierno de coalición. Y bueno, en la iniciativa que yo presenté hablamos de un consejo ciudadano, primero global y luego en cada uno de los temas como la seguridad, como la salud, como la educación, que de alguna manera existían, pero que hoy han dejado de simplemente ser consultados. Voy a hablar del que yo conozco, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas en el INPI. Era un consejo donde estaban todos los pueblos indígenas representados, y en los 5 años que van de este gobierno, pues no ha existido este consejo consultivo porque no quieren escuchar nada que no les guste. Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente los ciudadanos estén en este gobierno de coalición? Sería la pregunta que yo te haría. Sencillita, como de examen profesional. A ver, yo creo que sí hay que reconocer
que ya pagamos los mexicanos y las mexicanas un altísimo precio porque los partidos no voltearon suficientemente a ver a los ciudadanos. El gobierno que estamos viviendo, de tintes claramente autocráticos y dictatoriales, es producto de la soberbia de los partidos, y eso tenemos que reconocerlo si queremos ver al futuro. Si queremos, dijo Enrique algo que me impresionó mucho y tiene toda la razón. Esta coalición no debe ser, no puede ser, no se puede dar el lujo de ser un regreso al pasado, triunfe o no triunfe, en lo que triunfe y en lo que no triunfe. Tiene que ser una construcción de una forma diferente, incluyente, de hacer política. Y si no aprendimos la lección, pues Xochitl, no hemos aprendido nada. Y la historia nos los va a cobrar. Es la forma en la que la nación lo demanda, y sí lo demanda. Entonces creo que sí es importante. En la emoción de hace un momento, se me olvidó leer el último párrafo del artículo de Sergio García Ramírez, y me permito cerrar con eso porque me sobran 2 minutos. Para que esta estrategia alcance buenos resultados, y eso incluye voltear a ver a los ciudadanos, esto otra vez lo digo yo, no estoy poniendo voz en palabras en boca de don Sergio, es preciso que los partidos políticos revisen sus estructuras y sus demandas frente a los aliados, eliminando factores de tensión o rechazo ciudadano, que echen por la borda la propuesta de coalición. No basta la voluntad de los dirigentes, se requiere el convencimiento y la decisión de la sociedad civil. Será preciso remontar reticencias a menudo justificadas, abandonar ambiciones y reconquistar el prestigio perdido. Aquí invoco de memoria, esto sí lo dice Sergio García Ramírez, una expresión de la gobernadora electa de Aguascalientes: ganamos juntos, gobernaremos juntos. Los gobiernos de coalición es la única expresión ética de las coaliciones electorales, y si no recuperamos eso, de verdad no hemos aprendido nada. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente ha sido subsecretario de Gobernación, fue diputado federal, senador de la República, fue presidente en ambas cámaras, también fue gobernador de Sonora, pues es un político muy experimentado y fue de los principales impulsores de la iniciativa en la reforma constitucional para incluir en la Constitución